¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una espectacular, fácil y deliciosa receta. Te tengo una salsa de pesto espectacular. Así que ahora vámonos a mostrarte los ingredientes para esta receta. Bueno amigos, y para nuestra deliciosa salsa de pesto, en el día de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes. El ingrediente principal de esta receta es albahaca. Miren qué divina. La saqué de mi huerta, verde, fresca. Huele frescura, divino. Vamos a necesitar también ajo, queso parmesano y vamos a necesitar o nueces o piñones o vamos a necesitar almendras. Yo las salteé un poquito en mantequilla. Tienen que tener mucho cuidado que no se les vaya a quemar. Esto le va a dar un extra sabor a nuestro pesto. El pesto de hoy tiene dos ingredientes que no son tradicionalmente no están puestos en las recetas tradicionales, pero te aseguro que te va a fascinar. También vamos a necesitar aceite de oliva, sal y pimienta, una licuadora o una picadora o un blender de mano. Entonces, o también puedes utilizar un mortero, lo que tengas. Así que ahora vamos a nuestra siguiente fase de nuestra receta. Bueno amigos, mientras vamos a hacer nuestra salsa de pesto, he puesto una olla con agua para hacer unas pastas con lo que vamos a acompañar esta deliciosa receta de hoy. Lo primero que vamos a hacer es, agregué un poquito de aceite de oliva y voy a agregar las almendras, el ajo y nuestro basil o albahaca. Y ahora vamos a ponerlo a licuar. Le vamos a ir echando el aceite de oliva. En este punto le vamos a agregar la pimienta, la sal y queso parmesano. Y continuaremos echándole el aceite en forma de hilo hasta que formemos una pasta cremosa y suelta. Ahora lo vamos a probar y comprobamos cómo está la sal, cómo está la pimienta, qué le podemos agregar, qué le podemos quitar. Delicioso. Lo único que nos hace falta es el otro ingrediente que les dije que le quería poner, espinacas. ¿Por qué espinacas? Porque la espinaca le da un extra verde, un extra color y es súper nutritivo.
lo vamos a seguir licuando. Bueno, y ya nuestra salsa de pesto está lista. Como pueden ver, quedó en la consistencia que yo quería que estuviese. No quedó líquida, sino más bien queda toda como bien crunchy con el queso y miren qué delicia. En este momento vamos a sacar nuestra pasta para que sigamos con el término de la elaboración de nuestra receta del día de hoy. Bueno amigos, una vez que ya tenemos nuestro pesto listo, ya elaborado, ahora vamos a seguir a la siguiente fase, es el acompañante. Vamos a realizar una deliciosa pasta al pesto con unas pechugas apanadas. Si no has visto nuestro video de cómo apanar las pechugas, ve a nuestro canal y ahí en el link que tú vas a ver arriba o abajo, depende de donde estés mirándonos, vas a encontrar el paso a paso de cómo apanar unas pechugas. Entonces, ya yo tengo el agua aquí calentándose, ya está en el punto exacto que lo necesito. Le agregué un poco de aceite y le agregué sal. Si eres de las que no le gusta colocarle aceite a tus pastas, está bien. Obvia ese pasito. Introducimos nuestras pastas, las voy a mover un poco. Y ahora lo próximo que vamos a hacer es tener un sartén con suficiente aceite, lo prendemos y esperamos a que se caliente. El fuego no puede estar muy alto. Ahora mismo lo tengo en alto para que se me caliente rápido el aceite, pero ya una vez que se me caliente el aceite, lo voy a bajar a medium. ¿Cómo se dice? Una temperatura media para que no se nos vaya a quemar nuestra pechuga apanada. Porque el secreto de que nuestras pechugas queden perfectamente cocinadas es que el aceite no esté recaliente, porque si no se nos va a quemar el apanado de encima y por dentro van a quedar crudas nuestras pechugas, ¿ok? Voy a revolver acá un momento y vamos a esperar hasta que se caliente esto, que esto es rápido. Una manera fácil de saber si nuestro aceite ya está en la temperatura que nosotros queremos es coger un poquito de este apanado, de este pancito, se lo agregamos y si echa burbujas es porque ya está listo. Como pueden ver, todavía no está listo nuestro aceite, así que vamos a esperar un momento. Bueno amigos, ya nuestro aceite está en la temperatura que deseamos. Vamos a hacer la prueba. Miren, ahí está perfecto. Le bajamos el fuego en un fuego más moderado para que él vaya bajando un poco la temperatura y no se nos vaya a quemar nuestra milanesa. Vieron que está perfecto la temperatura que estábamos buscando. Voy a mirar mis pastas. A nosotros nos gusta al dente. Todavía le falta un poco. Revisamos nuestras pechugas. Le falta un poco todavía. Bueno, en este momento ya estamos listos para voltear nuestras pechugas. Miren qué lindo el color doradito que cogieron. Y vamos a revisar nuestra pasta otra vez. ¿Cuál es el tiempo que la pasta debe de durar en el agua hirviendo?
Número 1, puedes utilizar el tiempo que dice en la cajita. Son 6, 7 minutos, pero eso depende. Recuerden que eso depende cómo te gusta, si te gustan muy suaves, si te gustan blandas, si te gustan duras, al dente o como te guste, ¿ok? Tú vas mirando, vas probando. Para mí ya es mi tiempo de sacarla. Apago, reviso mis pechugas. Les hace falta todavía un poco más de cocción, así que voy a ir sacando mis pechugas, mi pasta. Bueno amigos, como vemos, ya nuestras pechugas quedaron perfectas. Las voy a colocar aquí en esta bandejita con papel toalla para que absorba toda la grasa. Apagamos y ya tenemos también lista nuestra pasta, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es, un segundo, vamos a colocar esto acá. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar de nuestra salsa de pesto a las pastas, revolvemos y así le vamos a dar un color y un sabor increíble a nuestras espaguetis con salsa de pesto. Miren qué fácil, es súper fácil, súper delicioso, huele riquísimo y te va a encantar esta receta. Tú le vas dando la cantidad que a ti más te guste, tú vas probando de acuerdo con tu gusto, ¿ok? Yo le voy a agregar otro poquito más. A mí me gusta que sepa bastante a pesto, me fascina el pesto, me encanta. Y me encanta ese color verde fuerte que tiene la salsa de pesto. Una vez que ya tenemos lista nuestra pasta ya combinada con nuestra salsa de pesto, lo que vamos a hacer es que vamos a emplatar. Rico, muy rico. Deme un segundo. Voy a colocar aquí una tabla para poner de base mi bandeja donde quiero emplatar. Deliciosa. Le podemos poner otro poquito más de modo de decoración y aquí tengo queso parmesano, le ponemos a su alrededor y aquí tengo unas hojitas que cogí ahora afuera de mi jardín y entonces vamos a poner acá nuestras deliciosas pechugas apanadas. Lo único que me hace falta sería un poquito de prosciutto y le voy a poner un poquito de arúgula encima.
Aquí tengo arúgula y se la colocamos. Y voilà, está listo nuestro plato. Fácil, delicioso y rico para que lo puedas disfrutar en familia. Bueno amigos, y aquí tenemos nuestro producto final, salsa de pesto. Hicimos unas pastas con la salsa de pesto y unas pechugas apanadas. Listo, delicioso, huele espectacular. Es una salsa muy fresca, es una salsa de origen italiano y lo podemos utilizar en muchas preparaciones, en fáciles, frías, calientes, como ustedes quieran. Vamos a probarlo. Qué rico. Delicioso. Delicioso. Amigos, esto quedó espectacular y sé que te vas a animar a hacerla. Si te gustó nuestra receta del día de hoy, salsa de pesto, te invito para que vayas a nuestro canal, te suscribas y actives la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video seas tú el primero en disfrutarlo. Recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor. Muchas bendiciones.